Hay personas hoy en día que hablan en lenguas, tal como lo hicieron los apóstoles y otros cristianos del primer siglo. Eso es lo que vamos a analizar hoy, Roger. Un tema un poquito controversial hoy en día, pero lo bueno es que vamos a abrir la Biblia y vamos a aprender qué dice la Biblia sobre este tema. Pero bienvenido aquí al segmento en el Prophet Show, donde siempre hablamos de la palabra de Dios y tratamos de traer claridad a diferentes controversias que hay en el mundo religioso. Y esta es una de ellas. So, Garner, traigan un poquito de claridad con la Biblia. Ok, vamos a abrir la Biblia. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 2, si usted tiene sus Biblias. Pero vamos a primero decir, Roger, yo tengo una gran admiración por muchos que dicen: yo hablo en lenguas hoy igual que los apóstoles. Algunos son muy sinceros, entonces no estamos hablando aquí para tumbar a nadie, sino solamente para ver lo que la Biblia dice en cuanto al asunto. Exactamente. Yo vamos a hablar de dos razones, Roger, que me indican que nadie habla en lenguas hoy en día igual como lo hicieron los apóstoles y otros cristianos del primer siglo. El primer punto, Roger: las lenguas que fueron habladas milagrosamente en la Biblia eran idiomas, no eran sonidos raros, no eran lo que algunos llaman lenguas extáticas, eran idiomas. Vamos a ver eso en Hechos capítulo 2, Roger. Es el día de Pentecostés, cuando miles de personas estaban en Jerusalén, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, el sonido del viento fuerte, lenguas como de fuego por encima de sus cabezas, y entonces comienza a hablar de las lenguas. Sí. Y vamos a leer versículo 6, que nos dice qué eran las lenguas que hablaron, Roger. Dice: al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno, la gente que estaba ahí, los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿En qué les oía hablar? En su propio idioma. Ok, versículo 8, Roger. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Les oyó hablar con sonidos raros? No. ¿En qué les oyeron hablar? En sus lenguas maternas. Sí, y versículo 11, después de hablar de las naciones representadas ahí, ¿qué dicen? 2:11. Dice: judíos, prosélitos, crecentes, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahí está. Si alguien hoy en día hiciera lo mismo que hicieron los apóstoles, estarían hablando hoy en chino, sí, en ruso. Sí. Yo he luchado mucho para aprender el español, el castellano, como dicen en Argentina. Y ya ustedes ven que los resultados no son perfectos, pero aprender eso milagrosamente, el poder hablar sin estudiar español, sería bonito. Sí. En este país todos quieren hablar inglés. Hablar en lengua sería hablar inglés sin estudiarlo. Sí, y por eso es que yo estoy maravillado cómo estos campesinos de Galileas aprendieron todos estos diferentes lenguajes del mundo. Ellos no han salido de su pueblecito. ¿Verdad? Sí. Ahora, Roger, han grabado miles y miles de horas de personas que hoy en día dicen hablar en lenguas, pero lo que encuentran al analizar las grabaciones son lenguas extáticas, no son verdaderas lenguas, no son idiomas. Sí. Ahora, yo he oído dos puntos hechos por algunos sinceros para decir: no, hoy en día podemos hablar en lenguas sin hablar idiomas. El primero es de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, donde Pablo dijo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, sin amor no valdría nada. Dicen: no, yo hablo una lengua angélica, tal como lo hizo Pablo. Pero si uno analiza bien el texto, Pablo dice: si yo hablase, sí, no actualmente hablaba una lengua angélica.
La idea de Pablo es que si yo hablara lenguas hasta el colmo, Sí. sin límites, sin amor no valdría nada. Sí. No estaba diciendo que actualmente hablaba una lengua angélica. Entonces quedamos con la definición de las lenguas de Hechos 2. Sí, y yo siempre digo a la gente, cuando los ángeles hablaban, aun cuando le hablaban a Dios, eran en lenguajes que el humano se entendía. ¿Verdad? Y otro punto que a veces hacen en el texto, en el capítulo que sigue, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, Pablo dijo que nadie entendía la lengua, pero hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Dónde nadie hablaba la lengua? En la asamblea. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, trata de lo que pasó en la asamblea de las iglesias. Sí. Entonces nadie en la asamblea entendía las lenguas. No es decir que no eran idiomas, sino que nadie ahí. Si alguien viniera a West Harlem hablando chino, ¿cuántos entenderían? Nadie. Nadie. Pero no quiere decir que no quería decir que no fuera chino. Sí. Es el punto. Entonces quedamos con el hecho que cuando la Biblia define las lenguas o el hablar en lenguas, siempre estamos hablando de hablar otros idiomas, sí, sin haberlos estudiado. Y es bien importante de que nosotros siempre comparemos lo que vemos hoy en día con lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día es bien común coger a una persona y tumbarla, y que esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no vemos nada de eso en las Escrituras. En ninguna parte. Y hay muchas cosas que se hacen hoy en día, y porque se hacen hoy en día no significan que son de Dios, son inventos por hombres. Tenemos que ver lo que hay en las Escrituras para saber si verdaderamente proviene de Dios o no. Buen punto, Roger. Hay que preguntar siempre, ¿del cielo o del hombre? Sí. Ok. La segunda razón por la cual vemos que nadie hoy en día en verdad habla en lenguas como en la Biblia es que nadie ha recibido lo necesario para hablar milagrosamente en lenguas hoy en día. Roger, si puedes buscar Hechos 8, 18 y al estar llegando voy a explicar lo que está pasando aquí. Aquí Felipe ha ido a la ciudad de Samaria para predicar la palabra de Dios. Y al llegar, convirtió a muchos, porque obraba muchos milagros que convencieron a muchos. Pero Felipe no pudo dar poderes milagrosos a otros. Sí, podía obrar milagros, pero no pudo transferir los milagros a otros. ¿Y por qué no pudo? Bueno, llegaron Pedro y Juan de Jerusalén y ellos impusieron las manos sobre los samaritanos y recibieron ellos los dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Y por qué Felipe no pudo y Pedro y Juan sí pudieron? Hechos 8, 18 nos da la respuesta, Roger. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y quería comprar este don de transferir dones milagrosos a otros. El 19 dice, y les pidió, denme también a mí ese poder, para que a todos a quienes yo le imponga las manos, reciban el Espíritu Santo. Es que aquí Simón vio algo que muchos no ven hoy en día. Simón vio cómo se daban los dones milagrosos a otros. Y era ¿por qué? Bueno, contesta tú, Roger. Por la imposición de los apóstoles. Los apóstoles lo hacían. Contestaste bien, porque algunos no era la imposición de manos de cualquier fulano, la imposición de manos de los apóstoles. Y algo muy sencillo. A veces yo pregunto a la gente hoy en día si tengo mucha confianza en ellos, que dice hablar en lenguas. Les pregunto, ¿y cuál apóstol se te impuso las manos? Y la respuesta es ninguno. No hay apóstoles vivos hoy en día. Si usted quiere saber por qué, vaya a Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. No hay tiempo hoy en día para hacerlo. Pero al morir los apóstoles y al morir todos los que habían recibido la imposición de manos de ellos, habrían cesado los dones milagrosos como el hablar milagrosamente en lenguas. Entonces, por esta razón, Roger, nadie habla chino
sin estudiarlo. Sí. Nadie habla alemán sin estudiarlo. Sí. Y no viene esta capacidad en forma milagrosa hoy en día. Y cuando uno analiza cuidadosamente el propósito de las señales milagrosas en el Nuevo Testamento, se da cuenta que eran para la infancia de la iglesia, cuando ella todavía no tenía la revelación completa de Dios. Exactamente. Dios quiere que nos enfoquemos en su palabra. Ya está revelada, ya no necesita de más confirmación. Entonces vemos dos razones por las cuales nadie habla en lenguas hoy en día. Nadie habla idiomas en forma milagrosas, número uno. Número dos, nadie ha recibido la imposición de manos de los apóstoles. Y déjeme decir algo, quizás usted está escuchando ahora mismo y dice, estos son de los cristianos que no creen en el Espíritu Santo. Sí, así nos acusan a veces. No, nosotros creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que Él se manifiesta hablando por medio de esas lenguas, sino que se manifiesta por medio de su palabra y por los frutos que los cristianos dan, el gozo, el amor, la paz y todas esas otras cosas. Yo sé, Roger, que algunos están mirando ahora y dicen que están muy equivocados ellos. Y si usted así piensa, ¿cuánto nos gustaría hablar con usted? Y usted nos muestra en qué estamos equivocados. Roger, ¿cuál es tu teléfono para que la gente pueda ponerse en contacto contigo? Nos pueden llamar al 407-453-4289, 407-453-4289. Y como Gardner dijo, nosotros somos personas sencillas, nos sentamos a la mesa y hablamos sobre lo que la palabra de Dios dice de estas cosas. También queremos invitar a todos a la pequeña congregación que se reúne en 508 West, calle 139 en Nueva York. Estamos en Manhattan, a media cuadra de City College. Y le invitamos a visitarnos los domingos al mediodía, también los miércoles, ahí estamos a las 7 y hay estudios bíblicos en todas partes del Bronx, de Manhattan. Hay buenos hermanos en Brooklyn y en otras partes de la ciudad que pueden ayudarles si tienen interés en la Biblia. Exacto. En otras palabras, si usted quiere estudiar la Biblia, nosotros buscamos una forma. Gracias por vernos hoy. Siga mirando y ahí viene el profe pronto.